les pedí que investigaran índice de choque. No, yo sé que sí. ¿No? Bueno, puede ser que ustedes no se las pidieron. A ver, grupo 2. ¿Cuál es el índice de choque? ¿Cómo se pone índice de choque? Frecuencia cardíaca de presión arterial sistólica. Ajá, ¿cómo? ¿La presión arterial sistólica? Sí, es frecuencia cardíaca de presión arterial sistólica. Eso. A ver, doctora. ¿Cómo? Presión arterial sistólica de frecuencia cardíaca. No, es al revés. No. Por ahí vas, pero no. Es frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. Entre la presión arterial media más media. Ok, a ver. El índice de choque me lo van a investigar en el grupo 1, ¿sale? Lo quiero en sus libretas. El índice de choque es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. ¿Ok? ¿Y qué significa? ¿Qué te va a dar? Te va a dar parámetros o valores. Sí, de punto 5.7 es lo normal. Punto 5.7 normal. De ahí. No, no es para más bajo, pon tus valores. 8.9, ahí ya hay índices de choque o. Un choque grado 1. Y ya el 1 ya es un choque bien establecido. Así es. ¿De qué le sirve? Vamos a sacar ese parámetro entre la presión arterial media con la frecuencia cardíaca para valorar qué índice de choque tiene. Dependiendo de los valores nos va a indicar que está en un choque hipovolémico, está en un choque hipovolémico grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Sale? Entonces, ¿para qué me sirve? Para que yo pueda ratificar el hecho de que mi paciente está en ese estado de choque. Si se acuerdan, por ejemplo, teníamos la escala de ATLS. En la escala de ATLS, nosotros decíamos, está en grado 1, está en grado 2, está en grado 3 o grado 4. Ahora les voy a poner un ejemplo. Tengo un paciente que está con una hemorragia, llegó con sangrado tubo digestivo y presentó hematemesis. En esa hematemesis, ese vómito que se echó, sangró aproximadamente 500 mililitros. ¿Va? Vomitó 500 mililitros de sangre. Y el paciente se encuentra con una frecuencia cardíaca de 130, se presenta con la presión de pulso disminuida, la presión arterial todavía está dentro de parámetros normales, ¿okay? Y el paciente está agitado. ¿En qué grado lo encuentro de ATLS? A ver, revisen sus libretas, porque espero que ya hicieron su tarea, ¿verdad? ¿Se pueden ayudar de su libreta? No me hagan que me ponga hormonal y ahorita pida libretas. ¿Ah? ¿Otra vez tú? O sea, el paciente sangró 500 mililitros. Ya tiene frecuencia de 100, ¿cuánto les dije? 130, 120. Ya tiene una frecuencia de 120. Ya tiene la presión del pulso disminuida, la presión arterial todavía está dentro de lo normal, ¿okay? Y el paciente está agitado. ¿En qué grado está? Grado 2, pero si solo sangró 500 mililitros. Ok, sangró 500 mililitros, pero ya mi paciente tiene una clasificación grado 2 porque ya está taquicárdico, ¿sale? ¿Cómo yo sé si mi paciente efectivamente está en un grado 2 o no? ¿Qué hago? Le tomo su gasometría y valoro el déficit de Davis. Y entonces, si está en un estado 2, que estaría equivalente a un choque de tipo leve, ¿cómo tendría que estar su déficit de base? ¿Ah? De 2 a 6. Entonces seguramente su déficit de base va a estar en 6. Me queda la duda, sácale su índice de choque, porque el índice de choque solamente se utiliza en el caso de los pacientes con choque de tipo hipovolémico hemorrágico. Entonces, supongamos que mi paciente tiene una frecuencia cardíaca, dijimos de 120,
presión arterial media de 65. Ay, 67. ¿Les gusta el 67? ¿Qué índice de choque tiene? 1.7. ¿Qué quiere decir 1.7? Está chocado, ¿sale? Entonces, ¿y ya es un choque? No, es un choque. Sí, también es un choque. ¿Qué te dice la clasificación? De punto 5 a tanto, ¿cuánto es? Ya estaríamos en un choque 4. Entonces, tu paciente, de acuerdo a su frecuencia cardíaca, y de acuerdo, ya no está en un choque de grado 2, ya ni siquiera está en un choque 3, ya está pasando en un choque ya más moderado. Yo diría que está en un choque 3, ¿vale? En un grado 3, por la frecuencia cardíaca, porque en un grado 3, ¿cómo se encuentra en un déficit en ATLS, la frecuencia cardíaca? Así es, 120, 140. Entonces, mi paciente yo diría que está en un estadio 3 a 4. ¿Sale? ¿Sí? ¿Quedó claro? Recuerden que una de las principales o de las primeras datos que nos van a ayudar para tratar de compensar. Para que compense, ¿quién es? La frecuencia cardíaca. Entonces, si el paciente ya está teniendo un déficit de volumen importante, lo primero que vas a tener como alteraciones va a ser la frecuencia cardíaca. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, quiero su índice de choque en la libreta, por favor. Ahora vamos a pasar al choque distributivo. Ya les había dicho que el choque distributivo tiene varios tipos de choque, ¿sale? Aquí va a aparecer, si en el choque hipovolémico teníamos alteración a nivel de la hemoglobina o del flujo sanguíneo porque tenemos una disminución de volumen, en el choque distributivo el problema viene a través de los vasos sanguíneos, ¿ok? Aquí lo que va a pasar no es que no haya volumen, no es que haya disminución de líquido, el problema es que vamos a tener un aumento en el vaso sanguíneo. El vaso se va a hacer más grande, se va a dilatar, lo cual va a generar que el contenedor sea mayor. Cuando yo aumento el contenedor y el volumen lo mantengo, me va a dar un vaso medio vacío. De tal manera que el flujo, la presión que va a generar en este vaso más lleno, más grande, es que va a generar menos presión, por lo tanto el flujo disminuye. ¿Sí se acuerdan de eso que les dije, no? Que el flujo siempre va de mayor presión a menor presión. Si la presión que está en ese vaso ya disminuyó porque es aumento del contenedor, ¿qué le va a pasar al flujo? Va a disminuir. Por lo tanto, esto nos va a generar alteraciones a nivel de la perfusión sanguínea. Entonces, tengo el mismo líquido, pero el vaso está estancando o está manteniendo más volumen en esos mismos vasos sanguíneos y no está circulando. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a la fisiopatología, estos tipos de choque se van a generar y vamos a tener principalmente choque neurogénico, séptico y anafiláctico. ¿Sale? Estos tres van a tener esa característica en donde el problema va a ser a nivel del contenedor. Entonces vamos a empezar con el choque de tipo neurogénico. En este caso vamos a tener, imagínense un paciente que va en el caballo, se sube al caballo, el caballo lo tira, cae, se vuelve una piedra y tiene lesión raquimeular. En el caso del choque neurogénico, vamos a tener una desconexión a nivel de los nervios. Y esto se va a generar por traumas o lesiones raquimedulares, ¿vale? En donde tenemos, principalmente es una lesión traumática aguda, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que en este caso vamos a tener una pérdida de la conexión, ¿ok? A partir de donde se generó la lesión, de ahí para abajo, vamos a tener alteraciones a nivel de los nervios y de la sensibilidad. Y vamos a tener alteraciones motoras y sensitivas, pero no solo eso. ¿Se acuerdan ustedes de qué es Vasa Vasorum?
los vasos de los vasos, ¿no? Porque el mismo vaso sanguíneo no se va a perfundir de la sangre que está fluyendo dentro de él, sino que va a pasar a un vaso para que pueda perfundir ese mismo vaso. Pero también tenemos nervio vasoro. ¿Qué es eso? Los nervios que van a inervar a los vasos. Ahora, aquí el problema es que este paciente se cayó del caballo, tiene una lesión raquimedular, y entonces, ¿qué pasó? Que eso generó una lesión a nivel de la médula y una desconexión de esos nervios. Entonces, no solamente son los nervios en el asta sensitiva y en el asta motora, sino que también se afectan esos nervios que van a los vasos. El problema es que normalmente lo que va a estar estimulando los vasos sanguíneos, esos nervios, es un efecto simpático. Que el efecto simpático lo que va a generar es una vasoconstricción. ¿Okay? Cuando tenemos una lesión a nivel de la médula espinal o a nivel de esos nervios, lo que va a hacer es que se va a perder ese estímulo simpático. O sea, perdemos la vasoconstricción y entonces predomina el estímulo parasimpático, que lo que va a hacer es vasodilatar. Y entonces este paciente tiene pérdida de ese estímulo y genera vasodilatación. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para tratar de compensar esta vasodilatación? Si ya entendí la fisiopatología, ¿cómo trato a este paciente? Con aminas. ¿Qué más? Si tengo mi vaso medio vacío, ¿qué hago? Pues lo lleno. Entonces, en este caso, los pacientes cuando tienen una lesión raquimedular de manera aguda, lo que va a pasar es que se pierde el efecto de la vasoconstricción, se pierde el efecto simpático y genera una vasodilatación, ¿sale? Esto por ganancia del estímulo parasimpático. Entonces, lo primero que voy a hacer es, pues la sangre está normal, ¿no? Tengo la misma concentración de hemoglobina, tengo el mismo volumen. Ahora, lo que tengo que hacer es aumentar el volumen de ese líquido. Si bien la hemoglobina está concentrada o está conservada, no necesito administrarle más sangre. Lo que necesito únicamente es tratar de diluir este volumen para que haya un mejor flujo. Lo que voy a hacer es pasarle cristaloides. ¿Okay? A este paciente, ¿cuánto le correspondería el volumen? Por mililitros por kilo. 30. Entonces, inicio mi paciente con 30 mililitros por kilogramo de peso y le paso su volumen. Si con esto logro compensar esa vasodilatación, ya lo hicimos. ¿Okay? Pero si no es suficiente, si a pesar del volumen que ya le estoy administrando, mi paciente sigue con tendencia a hipotensión, ahora sí le meto vasopresores, que me van a ayudar a vasoconstricción. Si bien lo que hace el vasopresores llega a ese receptor y genera el estímulo para que haya vasoconstricción, pero recuerden que los nervios están afectados, sí nos va a ayudar el vasoconstrictor, vasoconstriye, no como lo haría un paciente que no tiene esa lesión medular, pero sí ayuda a vasoconstricción. Entonces, por lo tanto, el tratamiento tiene que ser dual. Tengo que administrarle volumen y tengo que administrarle vasopresores. Ahora, esto es durante el proceso agudo de la lesión raquimedular. Más adelante el paciente va a empezar a compensarse y va a empezar a como adaptarse, de tal manera que el paciente ya no requiere que le estemos pasando tanto volumen ni vasopresores, se va a adaptar el mismo organismo a mantener la presión. El problema es que un paciente, dime doctor. Lo que pasa es que tu paciente lo puedes manejar con los líquidos únicamente, pero si el paciente sigue estando con tendencia a hipotensión, vas a tener que necesitar vasopresores. Depende de su evolución. Así es, doctor. ¿Sale? Entonces, no todos los pacientes van a requerir vasopresores, pero también algunos sí lo van a necesitar. ¿Sale? Dime. ¿De acuerdo a qué criterio se toma en cuenta 30 mililitros por kilo de peso?
acuérdate, ¿cuáles son tus requerimientos basales? ¿De cuándo? ¿Cuántos son los requerimientos basales? 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso. ¿Ok? Entonces, si tienes un paciente que está orinando mucho, que está evacuando mucho, que está vomitando mucho, que tiene mayores pérdidas intestinales, que requiere más volumen, que los drenajes están tirando mucho volumen o mucho líquido, ¿sale? O que tienes un paciente chocado, ¿qué requerimientos tiene? Ya tenemos requerimientos aumentados y podemos llevarlo hasta 30 mililitros por kilogramo de peso. ¿Sale? ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Los veo como... ¿Por qué? ¿Por qué están tan dormidos? Sí. ¿Ok? Entonces, despiértense, ¿vale? Entonces, en el caso de este paciente, pues lo que tenemos que hacer es eso, administrarle líquidos y si no es suficiente, administrarle vasopresores. Ahora, esto les decía que es durante el proceso agudo. ¿Qué pasa? Que el paciente va a ser como una botellita de agua. El problema es que la vasodilatación se va a generar desde donde fue la lesión hacia abajo. El mayor problema es cuando tenemos un paciente con un trauma raquimedular que se presentó y el paciente queda cuadripléjico, o sea, que fue desde el nivel cervical, porque entonces a partir de ahí tenemos vasodilatación. Y eso va a ocasionar que cuando el paciente está acostadito, pues tiene flujo sanguíneo. Pero si yo levanto al paciente, ¿qué le va a pasar? El flujo se va hacia abajo y entonces el paciente puede llegar a presentar datos de bajo gasto, como crisis convulsivas, deterioro neurológico, paradas cardíacas. Entonces es muy importante mantener ese volumen en los pacientes que se mantienen con este estado de choque de tipo neurogénico. ¿Sale? Después de un tiempo, repito, se adapta al organismo y ya no lo necesita. Pero al principio sí es importante que no movilicen al paciente, que no lo estén levantando o bajando, porque si no el paciente puede llegar a presentar estocadas. ¿Qué son estocadas? Convulsiones por bajo gasto cerebral. ¿Sale? El problema es que después de la convulsión viene la cardíaca. ¿Vale? ¿Dudas? Vamos a empezar con los estados de choque. Y los vasopresores se los voy a meter hasta el final. ¿Sale? Vamos a ver primero cuáles son la fisiopatología del estado de choque, que ustedes identifiquen qué es lo que está generando este estado de choque y al final les voy a dar todos los vasopresores para que ustedes determinen qué vasopresor necesita su paciente. ¿Ok? Porque además los vasopresores son un poquito más tardados. ¿Ok? Entonces, debido a la pérdida del control simpático del sistema vascular, lo que va a pasar es que los vasos periféricos se van a dilatar en zonas debajo del nivel de la lesión y esto va a ocasionar que la resistencia vascular se pierda. Por lo tanto, vamos a tener una mayor acumulación de volumen a nivel de las extremidades y el paciente puede llegar a tener datos de bajo gasto cerebral. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Compensar esa disminución de volumen con cristaloides y si no es suficiente, vasopresores. ¿Hasta acá bien? Otro tipo de choque distributivo es el choque anafiláctico. En este caso, también va a haber vasodilatación, aquí los nervios sí funcionan. El problema es que vamos a tener una reacción alérgica que es potencialmente mortal debido a un proceso alérgico. Lo que va a pasar es que cuando tenemos el estímulo alérgico hacia un organismo, la respuesta va a ser segregar histamina. ¿Sale? La histamina lo que hace es que une a los receptores de los vasos y va a generar vasodilatación. Ahora, ya estando en este punto, pues estamos igual. El problema es que a mayor reacción alérgica, a una mayor reacción a ese alérgeno, me va a producir más histamina. Entonces, los pacientes que son alérgicos y que tienen una respuesta exacerbada tienen alto riesgo de presentar un choque de tipo anafiláctico. Entonces, a veces es con grandes cantidades de ese estímulo, pero a veces en los pacientes con un pequeño estímulo puede generar una descarga exacerbada.
Esta histamina lo que va a hacer es que va a llegar, se va a fijar a los receptores y va a generar una vasodilatación. Ahora, si hay una mayor cantidad de formación de histamina, circula a nivel de vasos sanguíneos y va a ir vasodilatando todo. El problema es que esto va a generar lo mismo que con el caso del choque de tipo neurogénico. Va a haber una mayor vasodilatación, se va a acumular todo ese volumen y va a haber una disminución de la perfusión porque va a haber disminución del flujo sanguíneo. ¿Saben? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Antihistamínicos. Porque lo que voy a hacer es que con el antihistamínico llega al receptor de la histamina y el antihistamínico, ¿qué creen que hace? Se pega al receptor, por lo tanto le bloquea el receptor a la histamina y por tanto va a haber una disminución de vasodilatación. ¿Qué más tengo que hacer? Esteroides. ¿Qué van a hacer los esteroides? Cortar la cascada de la secreción. Me va a disminuir la formación de la histamina, ¿sale? Por lo tanto, también nos va a ayudar a que la respuesta exacerbada disminuya. Y ya le puse antihistamínicos y ya le puse esteroides. ¿Cómo manejo esa hipotensión? Con líquidos. Le voy a administrar cristaloides y si no es suficiente, le administro vasopresoras. ¿Sí? ¿Quedó claro, chavos? ¿O no? ¿Sí? Doctora, ¿cómo te llamas? ¿Tú? Sí, tú. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Seguros? O sea, está bastante fácil, ¿no? Está muy sencillo. Entonces, ¿qué le voy a administrar a este paciente? Los antihistamínicos, le administro su esteroide lo antes posible para disminuir la respuesta o la mayor formación de histamina. En lo que estoy manejando a mi paciente, lo que voy a hacer es que le administro líquidos para dos cosas. La primera es que aumente el volumen para tratar de compensar esa vasodilatación. La otra es que al aumentar el volumen circulante vamos a empezar a tener una mayor uresis y esa histamina y esos estímulos van a salir más y los vamos a vincular por la orina, por lo tanto disminuye el tiempo de la respuesta alérgica. ¿Sale? Al estimular la uresis me va a ayudar. ¿Cuánto podría ser? De 15 a 20 igual. Los líquidos puede ser de 15 a 20 y si ves que no mejora, puedes aumentarle después. ¿Vale? Puedes llevarlo hasta 30. ¿Ok? Dependiendo de qué tan hipotenso está el paciente. ¿Ok? ¿Sí? Si no está hipotenso, pásenle de 15 a 20 para que evitemos que si va a vasodilatarse más, el paciente disminuya su flujo y ya una vez que veamos si necesita algo más, ya le administras más o le pasas vasopresoras. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿O no? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo vamos a identificar un paciente que está en un choque de tipo anafiláctico? Lo primero es que vamos a identificar un paciente que está teniendo una alergia, ¿sale? Las reacciones alérgicas va a empezar con prurito, con eritema, puede empezar con agones. Posteriormente esto va a progresar. Entonces, al momento en el que vemos que el paciente está con estos síntomas de reacciones alérgicas, lo que vamos a hacer es administrarle el esteroide y el antihistamínico. Pero si el paciente sigue progresando y vemos que empieza con tendencia a hipotensión en lo que resuelve o en lo que el antihistamínico funciona, le puedo administrar los esteroides. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Ok? Entonces, no me meto ahorita con medicamentos. Vamos a ver, les digo, los vasopresores, que es lo que nos importa en cuestión del estado de choque. ¿Sale? Y por acá me decían adrenalina. La adrenalina, acuérdense que nos va a ayudar, es un estimulador adrenérgico y actúa también a nivel de los vasos con el receptor alfa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ayudarnos a vasoconstricción. Ahora, también a nivel de las vías respiratorias, lo que hace es que nos ayuda porque evita que haya una
¿Qué pasó? ¿Alguien leyó algo más? A ver, chavos, váyanse al baño y lávense la cara. Corran. Sí, es que estas filas están despiertas, pero ya de ahí para atrás los veo así todos así, pero no sé qué tienen. ¿Quieren ir al baño? Ok, vayan al baño. 5 minutos. Escúchenme. 5 minutos. Les doy tiempo. 4:50 los quiero aquí, porque vamos a empezar con choques sépticos.